Dios les bendiga. Estamos en nuestra escuela entrenando a Timoteos. Recuerde que somos los pastores Freddy y Maleity Calderón y quien les habla, la pastora Maleity Gaitán. Bueno, estamos en nuestra clase número 11 y el tema que vamos a ver hoy es la revelación de la paternidad y la autoridad. Quiero decirles que este tema es la continuación de la clase anterior, ¿verdad? Para los que no han estado allí constantemente en las clases, estábamos viendo los atributos que debe tener un obrero aprobado en la visión del reino de Dios. Entonces, esta clase complementa un poco la anterior porque estamos estudiando Mateo 11. Quiero contarles también que para que usted pueda recibir esta palabra de parte de Dios, usted debe tener tres fundamentos en su vida. Número 1, estar en oración para poder recibir este mensaje. Número 2, tener su Biblia, su cuaderno de apuntes, su resaltador para que usted pueda allí tomar nota. Y número 3, aplicar esto a su vida. Esto es lo más importante para que sea parte de esta gran comisión en la que Dios nos ha llamado a todos como sus obreros, ¿verdad? Bueno, quiero contarle que estos mensajes son dirigidos a líderes, a pastores y a personas que quieren tener una visión diferente del reino de Dios. Personas que dicen, yo quiero ejecutar mi llamada. Yo quiero buscar el propósito de Dios en mi vida. Yo quiero alcanzar lo que Dios ha establecido para mi vida. Entonces, estas clases usted va a poder identificar su llamado, podrá identificar cuál es el propósito y lo que Dios ha establecido en este tiempo para usted y para mí en el reino de los cielos. Vamos a ir a Mateo 11, versículo 18. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá estamos viendo dos ministerios, dos liderazgos totalmente diferentes. Encontramos el ministerio de Juan el Bautista, que era un hombre nazareo, que era un hombre que, como dice acá la palabra, no comía ni bebía como la gente común de su tiempo. Un profeta extraño. Pero a su vez encontramos el ministerio de Jesús. Dice, un hombre comilón, bebedor, se sienta con amigos, con publicanos y quiere compartir. Dos ministerios totalmente diferentes, dos liderazgos diferentes, en los cuales todo el común de la gente tenía un concepto claro y era que a ninguno le parecía seguir. Esto es lo que vamos a encontrar cuando hablamos de paternidad y cuando hablamos de autoridad. Es algo que no nos gusta seguir, es algo que no nos interesa seguir, es algo que no nos llama la atención seguir, pero en esto es que se revela el amor del Padre para con sus hijos. Quiero que usted se pregunte si usted escogió llegar al hogar que le tocó. Si usted escogió los padres que le tocó, ¿verdad que no? Nadie escoge paternidad. Nadie escoge la casa que le tocó, la familia que le tocó, la ciudad que le tocó, el país que le tocó. Hay cosas que no escogemos en nuestra vida, pero hay cosas donde, aunque no las queremos, no nos gustan, allí es donde Dios nos levanta, nos bendice y nos lleva a un nivel mayor, a un nivel diferente y donde tal vez tú vas a encontrar tu propósito y tu llamado divino. Entonces, lo primero que vamos a entender es que siempre para tener revelación de una autoridad y de paternidad en mi vida, vamos a encontrar que en la visión de Dios, en el reino de los cielos, siempre va a haber excusa para no trabajar con una autoridad. Nunca vamos a encajar en un liderazgo perfecto. Nunca vamos a encajar con un líder perfecto. No hay líderes perfectos, no hay padres perfectos, no hay paternidad perfecta. Usted tiene que saber eso como hijo de Dios.
como miembro de la Iglesia de Jesucristo, como una persona que está buscando un llamado, usted tiene que identificar esto, porque esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque es muy complicado que la encuentres, no solamente por el hecho de que todos somos humanos, sino por el hecho de que no los escogemos. Dios nos coloca a cada uno conforme es nuestro corazón para tener unos padres espirituales, para tener unos líderes que nos guíen, y Él coloca pastor conforme a nuestro corazón. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que siempre va a haber una excusa de parte de nosotros que no vamos a encajar bien en ningún lado. Y ahí es donde, por eso esta clase se llama la revelación. Debe haber una revelación, debe haber algo que nos haga entender lo que nos gusta y lo que nos disgusta y qué es lo que nos hace diferentes para poder encajar. Y esa revelación solo proviene del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo esto, empiezo a entender que la iglesia de Jesucristo, el liderazgo de Jesucristo, la palabra de Dios a mí me corrige, me disciplina, me instruye, me edifica, me exhorta a través de algo que se llama autoridad. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos someternos a una autoridad, la cual hace que nuestra vida crezca de una manera sobrenatural, ¿por qué sobrenatural? Porque en lo natural siempre tú vas a tener esa disposición para poder crecer por cuenta propia. Necesitamos de la disciplina, necesitamos de la instrucción, y esto ya lo hemos estado viendo en anteriores clases, así que los que se están conectando por primera vez sean muy bienvenidos y les invito a ver las clases anteriores porque sé que van a ser de mucha edificación. Entonces, en este primer punto quiero que usted cierre entendiendo que siempre va a haber una excusa y que cuando nosotros sacamos del medio de esa excusa, vamos a poder obedecer y caminar en el camino perfecto para el crecimiento de nuestra vida. De lo contrario, es aquello que llamamos errar al blanco. Vamos caminando en algo que nos gusta a nosotros, pero vamos en contraposición a lo que Dios nos quiere enseñar, y allí no vamos a encontrar la revelación perfecta de lo que Dios tiene para nosotros. Lo siguiente que tienes que entender acá para poder ver la revelación de la autoridad y la paternidad es qué voz estás escuchando. ¿Cuál es la voz que tú escuchas? Es como el ejemplo de estar allí en casa, escuchas la voz de papá, escuchas la voz de mamá o escuchas la voz de afuera, el ruido de las amistades, el ruido de lo que está afuera. En el mundo espiritual funciona exactamente lo mismo. ¿Escuchas la voz de la autoridad que Dios ha colocado sobre tu vida? ¿Qué te está dominando? En ocasiones en nuestra vida hay muchos ruidos y hoy estoy hablando, recuerde que estas clases son de discipulado, donde usted ejerce un llamado, donde usted quiere encontrar un llamado y un propósito, y muchas veces nuestra voz, lo que nos distrae son los afanes de la vida. Es aquello que te roba el tiempo, aquello que te quita todo tu visión objetiva, tu enfoque para servirle a Dios. Hablábamos en algún momento que nosotros como hijos de Dios tenemos grandes luchas. Uno, el día que tú llegas al Señor, el día que tú vienes al encuentro con Jesús, Satanás no quiere que te encuentres ese día con Él, y ahí hay una batalla donde Él quiere interponerse en ese camino. Pero luego que tú ya conoces del Señor, luego que tú ya llegas a este gran camino, entonces el enemigo va a querer destruir tu llamado, que tú no encuentres tu llamado, que tú no encuentres tu propósito, quiere robarte el tiempo, quiere distraerte, quiere cansarte, para que no leas la Biblia, para que no asistas a la iglesia, para que no estés en una clase de discipulado, para que no hagas cosas que vas a crecer allí en el reino de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿qué voz escuchas? Cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta que tal vez estamos escuchando aún nuestra propia voz. Tal vez esto no es para mí, tal vez hay otros que lo hacen mejor, tal vez allí mi iglesia no me quiere, tal vez mi pastor no es conforme con lo que yo hago, pero como te dije en el primer punto,
Nunca vamos a creer de parte de nosotros que hay un liderazgo o hay una autoridad perfecta o hay unos padres perfectos. Por eso, para poder trabajar con alguien, con un líder en una visión divina, vamos a ver unos puntos que quiero que los tengas en cuenta esta noche. Y el número 1 es que la honra me da acceso para ser aprobado. Cuando yo conozco el poder de la honra, y eso lo hemos trabajado en las últimas clases, quiero recordar que hay personas que aún no entienden el concepto de la honra. Y cuando no entendemos en nuestro corazón que debe haber honra o de lo contrario hay deshonra, perdemos el acceso a la autoridad. Cuando nosotros honramos la autoridad, Dios nos honra. Y esto nos da rápidamente acceso directo al reino de los cielos. Y cuando hablo de honra, hablo de todos los escenarios. Si usted no ha estado con nosotros en estas clases, hay una prédica que tenemos allí, el poder de la honra, usted lo puede escuchar, porque muchas veces menospreciamos, ¿cómo menospreciamos una autoridad? Menospreciamos la palabra que están enseñando, despreciamos el lugar que nos han dado, deshonramos y al deshonrar perdemos ese regalo, ese don precioso que Dios nos ha dado a través de una autoridad. Cuando una autoridad nos llama en el reino de los cielos, cuando una autoridad nos llama en la iglesia, en el ministerio que tú sirvas, es una honra. Es una honra. Por eso si alguien ve en ti un llamado divino, tú te debes sentir honrado y tú debes honrar ese llamado. Si alguien te llama a servir, si alguien te llama a ejercer un lugar, tú debes verlo como un llamado divino y ver que hay lugar para ti en la casa de Dios. Por eso, no tener valor en esa honra te cierra el acceso, porque muchas veces no aceptamos lo que nos quieren colocar a hacer, nos llaman a hacer y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y en ese escenario tú siempre vas a estar fuera del lugar. Por eso muchas veces decimos, no nos sentimos cómodos, pero tenemos que saber que el reino de los cielos no se trata de cómo yo me siento, sino cómo yo quiero agradar a Dios. Cuando estamos en estos discipulados, recordemos que Jesús murió por nosotros, pero en los discipulados nosotros empezamos a morir a cada una de nuestras cosas, de nuestro tiempo, de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestra naturaleza, porque empezamos a morir por Jesús y empezar a llevar a otros a Jesús. Por eso destinamos tiempo, por eso destinamos conocimientos, por eso destinamos sabiduría y pedimos que Dios nos dé sabiduría para poder agradarle a Él y enseñarle a otros. Lo segundo que tienes que saber es que debemos tener amor para aceptar la autoridad de un líder. ¿Por qué? Porque para ser aprobado no puedes por sí solo. Tú no te apruebas tú mismo, tú no dices, no, yo me siento aprobado. Alguien te tiene que estar liderando. Alguien te tiene que estar allí guiando, alguien te tiene que estar diciendo si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Y es así como el día que tú recibiste a Jesús, lo hiciste voluntariamente, pero el día que tú recibes autoridad, tú la recibes por amor. Y allí es donde esa autoridad te va a llevar a un nivel mayor porque te va a ver capacitado, te va a ver apto y eso se hace por amor, no por imposición. Entonces, número 1, tenemos acceso cuando honramos aquel asignación, aquel llamado que nos hacen. Y número 2, por aceptar esa autoridad que es la que nos va a subir en promoción a siguientes niveles. Número 3, tener humildad para adoptar esa paternidad. Si no tenemos esa humildad para adoptar una paternidad, jamás vamos a poder ser hijos espirituales. En ocasiones nos han enseñado que solo somos hijos de Dios y eso está bien, pero necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos un mentor, necesitamos un tutor, necesitamos que alguien nos direccione en la palabra y esa persona que nos ama, Dios le va a dar la autoridad para darnos la palabra adecuada para poder recibirla. Por eso hemos enseñado del arte de recibir. No todos pueden recibir la palabra correctamente.
Recibir es un arte, es poder, y tú puedes encontrar allí también en nuestro canal una prédica que se llama así, porque poder recibir la palabra es poder atesorar lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando nosotros adoptamos esa paternidad y adoptamos esa autoridad, entonces vamos a poder ser revelados en lo que Dios tiene para nosotros. La revelación viene por ser adoptados, y yo quiero recordarte un pasaje en Segunda de Reyes 2:12. Allí está hablando de quién, de Elías y Eliseo, y quiero leerte acá ese versículo. Segunda de Reyes 2:12 dice: viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Es sencillo ver cómo usted recuerda la historia de Elías. Y Elías, él llevaba el manto y él ya estaba saliendo allí en medio, ascendiendo en medio de un torbellino. Pero aquel que no le había quitado su mirada de encima, aquel que no lo había perdido de vista, aquel que había reconocido autoridad, él le dice: Padre mío, Padre mío. Él reconoció paternidad y dice que en ese momento el manto cayó. La Biblia no te habla que Elías tomó el manto y se lo colocó a Eliseo. Dice que él cayó. Tampoco la Biblia te habla de que Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Dice que Eliseo adoptó esa paternidad. Y cuando tú entiendes eso, tu vida cambia. Aceptas que a través de lo que Dios ha colocado, viene revelación a tu vida. Viene revelación. La experiencia, los años nos han enseñado que no hay otra manera de seguir. Porque cuando tú te conviertes en discípulos, tú tienes que seguir a Jesús. Tú tienes que caminar con Él. Pero muchas veces esa revelación no la tenemos porque vemos a través de la iglesia primitiva todo lo que pasaba cómo eran rechazados los discípulos, cómo eran rechazados todas estas enseñanzas. Y mira lo que dice Primera de Corintios 4:15, podemos leerla ahí. Primera de Corintios 4:15 dice lo siguiente, dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 maestros, quiere decir, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Está hablando de quién? De Pablo. Pablo les está diciendo: hay muchos maestros, tú puedes aprender de muchos maestros, pero solamente aquel lugar, aquella persona que Dios le ha dado autoridad para guiar tu vida, es donde tú vas a crecer, donde tú vas a tener. Dice: yo os engendré, dice ahí, y eso lo decía Pablo. Eso lo decía Pablo. Entonces, ¿por qué tienes que aprender esto? Porque en este tiempo es el tiempo en el que tu vida tiene que ir a otro nivel, donde lo que has esperado por años tiene que ser revelado, donde tu llamado va a ser ejecutado, donde tú tienes que ir a cumplir la gran comisión, y donde alguien te tiene que ir a ayudar a pasar a lograr el objetivo que Dios tiene en tu vida. Entonces, cuando tú reconoces que sí necesitas de algo, dice: habrán muchas cosas, pero ¿qué era Corinto? Los corintios eran una iglesia que era una iglesia dividida, que era una iglesia que tenía muchos maestros y creían que podían solos. Y mira lo que dice Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y así en la iglesia actual hay personas que dicen: no, yo solamente sigo a Cristo.
Pero como solo seguimos a Cristo, y esas personas no oran, esas personas no pueden tener ese direccionamiento de un estudio bíblico. Entonces pasan años, años, años y no cumplen su llamado. Solamente dicen, sí, yo hablo de Cristo, pero no es lo que quiere. Pablo le habla a los corintios y les está diciendo, ustedes deben dejar engendrar lo que Dios ha puesto en mí, en ustedes, y poder dar ese fruto. Recuerde que usted y yo somos de esa iglesia, somos de la iglesia primitiva, de la iglesia de Pablo, de la que creemos que él difundió ese mensaje, y por eso usted y yo podemos tener acceso a la palabra que Dios ha dejado para la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando usted puede ver esto, se le empieza a revelar paternidad. Usted empieza a identificarse claramente con lo que Dios tiene para su vida, claramente con lo que Dios quiere hacer en su vida, claramente con lo que Dios puede ejecutar. Usted no fue llamado simplemente a ser una persona normal, ser una criatura normal, porque un día Dios te llamó, un día Dios te escogió, un día Dios dijo que iba a hacer maravillas, y eso se va a cumplir en tu vida. Pero tú tienes que dejarte guiar. Debes aceptar ese llamado que Dios tiene para tu vida, y tú vas a poder vivir en plenitud lo que Dios un día habló y se hará realidad. Segunda de Corintios 6:12 dice, no estéis estrechos en nosotros, pero que tu corazón no sea estrecho por sí mismo. Dice, acá Pablo estaba diciendo que él quiere que se ensanche el corazón. Versículo 13 de 2 Corintios 6 dice, ensanchaos también vosotros. Que nuestro corazón sea ensanchado, que nuestro corazón sea ampliado a lo que Dios quiere hacer de nosotros, que le permitamos entrar sin reserva lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En pocas palabras, abran su corazón a lo que Dios ha establecido para este tiempo. La iglesia de Corinto tenía todos los dones. Hay personas que tienen todos los dones, como esa iglesia en ese tiempo, pero no reconocían paternidad, no reconocían autoridad, no encontraban quien los guiara, no encontraban quien los amara. Y cuando Pablo viene y les dice, pero aquí estoy yo, dejen de decir que son de Apolos, que son de Cristo, que son de Cefas. Yo quiero engendrar en ustedes esa paternidad. Y ellos, de alguna manera, a mí me impacta porque era un pueblo, era una nación que ellos tenían algo que era, ellos estaban en Grecia, recuerde. Y cuando ellos estaban en Grecia, ¿qué había? Hombres y mujeres muy bellos, habían estatuas a la belleza. Y la Biblia dice allí que Pablo, léalo ahí conmigo en 2 Corintios 10:10, dice, porque a la verdad dicen las cartas de Pablo, dice ahí, las cartas son muy duras y fuertes, o sea, era una buena palabra, dice, pero la presencia corporal era débil y la palabra menospreciable. Ellos veían así a Pablo, como si fuera una persona menospreciada, o sea, la despreciaban, no encontraban valor en la autoridad de Pablo. Y era un pueblo, ¿por qué? Porque veía todo lo que veía a su alrededor. Por eso hoy estamos hablando, se nos tiene que revelar, nunca vamos a encontrar el liderazgo perfecto, el pastor perfecto, los hermanos perfectos en el lugar, en la congregación donde Dios nos colocó. Ni siquiera a Pablo lo querían aceptar. Dicen que él era de una apariencia débil. En otras versiones dice que era de una apariencia delgada, y allá pues
con tremendos líderes que ellos querían compararlo. Y Pablo no podía competir con aquellas personas. Cuando estuvo en el tiempo de David, tal vez era fácil escoger un David, porque dice la Biblia que David era de buen parecer. Entonces, ¿quién no quisiera un líder como David? Dice que era bien parecido. Y tal vez cuando pensaban en Saúl también, la Biblia dice que Saúl era un hombre hermoso, alto. Cuando hablaban también del joven Absalón, que tenía un cabello hermoso, ¿quién no quiere una persona que sea agradable? Todos quieren una persona agradable a su parecer, pero en el reino de Dios, cuando Dios te da una autoridad, te da unos padres espirituales, te da unos padres terrenales, no los escogemos, no funciona así. Y eso es lo que tenemos que saber para tener paz y poder avanzar en el reino de los cielos, para poder entender que Dios sí puede hacer algo contigo, algo conmigo, así no seamos aceptados por muchos, así no tengamos la manera más elocuente de hablar, pero lo que Dios ha colocado para que te guíe, para que te de autoridad, son esas personas que Dios va a poner allí para que te guarden en oración, para que estén velando por ti y que sean así como ese David que quería proteger las ovejas de esos osos, de esos leones, de esas personas que querían venir a destruir. Eso es lo que quiere hacer un padre. Eso es lo que quiere estar allí. Lo siguiente que tienes que saber es que para que tú veas tu llamado, tú tienes que entregarte para servir. Tú tienes que servir. Y no tienes que esperar años de conocimiento, años de educación teológica. Tú tienes que prepararte, pero tienes que servir, ser aprobado en lo que sabes hoy. Si solamente conoces hoy de Jesús y puedes decirle a alguien, oye, Jesús cambió mi vida, Jesús un día me rescató, Jesús un día me amó. Eso te hace aprobado para que pueda ser enviado a llevar la palabra de Dios. Y a medida que creces en conocimiento, a medida que tu tamaño espiritual va creciendo, asimismo Dios te va a colocar en escenarios donde Él necesita usarte. ¿Sabes cuántas personas hoy se están perdiendo? Miles de personas en el trago, en la prostitución, en las drogas. Y Él necesita de obreros, de personas que quieran seguirle, que quieran amarle. Y yo sé que Dios va a permitir colocar personas al lado tuyo para que te guíen, para que tú puedas hacer lo que Dios quiere hacer, establecer en tu vida. Eso es lo primordial que Dios va a hacer. Mira lo que dice Filipenses 2, versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo de Cristo Jesús. Versículo 22 de Filipenses 2. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, mira lo que dice, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Y de quién está hablando acá? De Timoteo. Pablo estaba formando ¿a quién? A Timoteo. Y ya lo veía como que, como un hijo. Para aquellos que dicen, no, es que no debe haber paternidad. Claro que debe haber paternidad, porque en la paternidad y en el reconocimiento que necesito, esa confianza, esa autoridad, esa protección que hay espiritualmente, mira lo que dice. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿A quién envió Pablo? A Timoteo. Él lo tomó como un hijo, lo formó como un hijo y lo envió. Por eso esta escuela se llama Entrenando a Timoteos, para que tú puedas crecer, formarte, saber que puedes llegar a lograrlo, llegar a hacerlo, porque Timoteo, ¿qué hizo? Primero amó a aquel que le estaba instruyendo. Luego le sirvió. ¿A quién? Aquel que estaba instruyéndole en la obra de Dios. Y tal
confianza tuvo Pablo que dice, yo los voy a enviar, lo voy a enviar. Entonces, cuando tú te dejas engendrar en un llamado, cuando tú te dejas guiar, cuando la palabra que hay en tus padres espirituales, en la visión espiritual, en la visión de tu iglesia, en este caso estamos hablando aquí de la visión de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la visión para sus hijos? Ir y hacer la gran comisión. Es esa la visión de la que hablamos esta noche. Ir y predicar el evangelio. Ir y colocar las manos sobre los enfermos y que sanen. Ir y darle libertad a los que necesitan ser libres. Predicar la buena palabra del Señor. Pero para eso necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos engendre, que alguien nos acompañe, que alguien nos pueda llevar en esa visión, y dice que eso va a dar fruto, porque el fruto es que vamos a ser enviados. Hay una diferencia entre las personas que se van y otras en las que se dejan enviar. Muchas veces las personas dicen, no, yo estoy aquí en mi iglesia, estoy creciendo con Dios, muy bonito, la palabra es muy bonita, yo leo la Biblia, mi Dios me habla aquí en mi casa, yo veo por YouTube y yo voy a hacer la obra. Sí, puede que lo hagas. Y de hecho la palabra dice, hay recompensa. Pero la Biblia dice también que que uno puede hacer huir a 1,000 y 2 a 10,000. Entonces dice que Él envió ¿a quién? De 2 en 2 a predicar la palabra. Nunca nos envió solos, nunca, porque dice que uno es fuerte, pero 2 son más que fuertes, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú lo tengas claro, que tú lo enseñes a otros. Mira, hay personas que generalmente están diciendo, no, pero es que esto no me gusta, yo mejor lo hago solo, yo mejor ya no voy a la iglesia, yo mejor me quedo allí en casa y yo voy hablando a mi manera. No, Dios quiere algo mayor porque este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Él va a venir por su amada, Él va a venir por su novia, Él va a venir por aquella que necesita que alguien esté pendiente de ella, que la cuide. Cuando una novia se arregla para su novio y lo espera, necesita que alguien le colabore, que alguien la ayude, que alguien la hermosee. Por eso la paternidad, la autoridad es la que nos habilita para ir a los niveles donde Él quiere ponernos. La autoridad, que tú respetes, esa autoridad te va a dar una asignación en el reino de los cielos. Conozco muchas personas que tienen dones, pero lastimosamente, por no estar sujetos a ninguna autoridad, son personas que se han frustrado por años y dicen, yo soy profeta, yo soy evangelista, pero no he podido ejecutar mi llamado. Mi invitación esta noche es que le pidas al Espíritu Santo que te revele autoridad, que te revele paternidad, que puedas trabajar en ese ministerio lleno de amor, donde todos los sueños de Dios se hagan realidad en ti, que tú seas las manos de Dios, que tú seas la voz de Dios, que tú seas los pies de Dios, llevando la buena palabra, y que encuentres padres espirituales que te puedan amar, cuidar, pelear contigo, por cuidarte espiritualmente, estar batallando por ti, cuando tus brazos se cansen, cuando te desanimes, que encuentres a alguien que te ayude a levantar los brazos, un ministerio donde puedas servir, un ministerio donde puedas crecer, un ministerio donde puedas ir a otro nivel, al nivel donde Dios te quiere llevar. Esto te da el derecho legal de ser un verdadero discípulo, de ser un hijo de Dios y de disfrutar todo lo que Él tiene para tu vida. Esa es una palabra muy poderosa. Te voy a invitar a que tú la medites, a que tú ores en oración, le digas, Señor, yo necesito que tú me la reveles. Dile ahí conmigo, revélame esta palabra, revélame a quién debo honrar. Si vas a una iglesia, dile, revélame, Señor, la honra,
por mis líderes, por mis pastores. Si aún no tienes pastor, dile, colócame en el ministerio correcto. Hay personas que llevan años en el evangelio y no encuentran un lugar donde servir. Dile, Señor, guíame. Dice que Él es nuestra luz, Él es nuestra guía, que Él es lumbrera nuestro camino. Estoy seguro, convencida de que hay un lugar para ti en la casa de papá. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Dile, Señor, háblame, Señor, guíame, enséñame a compartir tu palabra. Necesito tener un conocimiento bíblico para hablar de ti. Necesito conocer más de ti. Eso es lo que tú tienes que pedir en esta noche. Recuerda que estos discipulados son gratis para todo mundo. Son para líderes, para pastores, para ovejitas que estén allí empezando. Y si necesitas un discipulado más personal, tenemos clases de cómo aprender a orar, a leer la Biblia, a tener un devocional, para que puedas empezar en los caminos de Dios. Y también comparte esto con alguien, compártelo con tus consiervos, con tu iglesia, porque sé que será de mucha bendición para muchos. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Te invito a que estés conectado aquí cada 8 días para que puedas aprender a discipularte. La gran comisión es hacer discípulos por todas las naciones y creyendo que somos parte de esto. Bueno, yo soy la pastora Malady Gaitán, trabajando para el reino de Dios hasta que Él venga, llevando su palabra basada en las Escrituras. Y bueno, quiero invitarte a que busques más de Él. A los que se conectaron esta noche, los que vean esta clase en tiempo diferido, recuerde, véase todas las clases porque una clase lo lleva a la otra y será de mucha bendición. Somos el ministerio de los pastores Freddy y Malady Calderón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, y veo que ahí Katia estuvo conectada, Gaby, otras personas. Entonces sea su vida bendecida en la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Feliz, feliz noche. No sé quién más estuvo por ahí, pero sea bendecido usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.